Buenas tardes, Álvaro. Es un placer tenerte por el podcast. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues vamos a hablar de funciones ejecutivas y Ujú. sesgos cognitivos en el estrés. Y antes de nada, la primera pregunta por la que me gustaría empezar es: ¿qué son los sesgos cognitivos? La pregunta del millón. ¿Qué son los sesgos cognitivos? A ver, definir sesgos cognitivos yo es una cosa que llevo un montón de años dedicándome a investigar sesgos cognitivos y aún no te sé definir exactamente lo que es un sesgo cognitivo. Que estoy seguro que en cuanto vayamos hablando un poco todo el mundo nos va a entender que es un sesgo cognitivo. Pero vamos a partir de algo. O sea, te voy a devolver la pregunta. ¿A ti a qué te suena sesgo cognitivo? A mí me suena como a equivocarnos o a errores en nuestros pensamientos o en la forma de pensar. Claro, como errores, Sí, equivocaciones, distorsiones. Claro, ¿por qué pasa esto? O sea, no es desacertado, pero te das cuenta que el propio término tiene una connotación negativa, ¿no? ujú, Y viene un poco desde esa idea de que el sesgo es, pues eso, equivocarse, distorsionarlo, porque va muy unido a la psicología clínica. O sea, al final, los problemas clínicos como los conceptualizamos es desde esa idea del sesgo, de que el paciente de algún modo está haciendo algo mal, está pensando algo mal, está atendiendo algo mal, ¿no? Piensa, por ejemplo, pacientes con ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? ¿No? Una característica de la ansiedad es la hipervigilancia, ¿no? El estar pendiente, el estar atentivo, vigilante a que algo malo pueda pasar. Tiene un sesgo de atención. ujú. Imagínate un trastorno de una alteración de la percepción corporal, por ejemplo, ¿no? Unido a trastornos alimentarios. Y esta persona se mira en el espejo y está muy delgada, pero ya no se ve delgada, o él no se ve delgado. Se ven mucho más grandes que realmente son. Está teniendo un sesgo de interpretación, está interpretando lo que percibe de un modo sesgado. Imagínate un paciente deprimido. Ese paciente deprimido que cada vez que trata de recordar algo, nada más que recuerda cosas malas que le han pasado y claro, la gente de su alrededor, eso es un problema de la depresión también. A veces es muy difícil de comprender al paciente deprimido porque, claro, el entorno dice, bueno, si sus condiciones vitales son relativamente buenas, si tiene un buen trabajo, y una pareja, y tiene hijos, debería ser feliz porque siempre está hablando de cosas malas, porque siempre está activando memorias negativas, ¿no? Tiene un sesgo de memoria. Entonces, un poco para, para que me entiendas un poco, pues tus oyentes y entiendan esa conceptualización, parte de esa idea, ¿no? De que eh, la persona que tiene ese sesgo negativo tiende a atender preferentemente a aspectos negativos, a interpretar la realidad de un modo preferentemente negativo, a activar memorias más de tipo negativo. ¿Vale? Mm. Pero de todas formas, Carmelo es que me ha dicho que las personas con depresión tienden a ver tienden a ver la realidad de forma más realista, ¿sabes? Ese es un punto súper interesante, claro. Esa es la conceptualización de la que partimos, ¿no? De la Sí. psicología clínica, ¿no? De lo tradicional. Pero yo te voy a ir muy en la línea de lo que te haya comentado Carmelo en la otra entrevista que hiciste con él. Eh, Vamos a utilizar un ejemplo muy, muy sencillo de cómo es percibir la realidad. El típico ejemplo tonto de un vaso con agua, ¿no? Y esto dices, ¿cómo lo ves? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿No? Ujú. Y claro, dices, la gente que lo ve medio vacío, claro, tiene ese sesgo a lo negativo. Y los que lo veis medio lleno, eso no es también un sesgo, verlo medio lleno. O Claro. sea, si lo piensas realmente, el vaso está medio lleno y medio vacío. Ambas cosas. Una percepción realista es que realmente ocurren ambas cosas, pero ¿qué preferimos los seres humanos según cómo nos sentamos, según qué condiciones tengamos? Sesgar a percibir de una forma o de otra. Entonces todo el mundo está realizando eso continuamente. Y ese es el punto, no es que el paciente deprimido esté siempre sesgado a lo negativo. De hecho, hay una cosa que se llama el realismo depresivo, porque hay ciertas fases de la depresión que consisten en eso, en percibir la realidad, digamos, como es. Si lo tratásemos de objetivizar, tú piensas la vida. Es que hay cosas muy buenas en nuestra vida, pero también hay cosas muy malas, ¿no? Hay un poco de todo. Y el depresivo realmente quizás está viendo todo eso. Y el que no está deprimido, el sano que se dice, realmente tiende a sesgarlo todo a que todo va igual más bien de lo que realmente está yendo,
puede ser adaptativo para la persona. Claro. Entonces al final tenemos ambos polos, todo el mundo sesgamos, no es una cosa de... Pues yo te quería hacer ese ejemplo, ¿no? De cómo lo de la psicología clínica, el sesgo del paciente, no, todos sesgamos, solo que sesgamos en diferentes direcciones. Totalmente. Además, las emociones y todo esto también deberá influir mucho en la forma de percibir. Bueno, y entonces en esta línea también otra pregunta que se me plantea es ¿qué son las funciones ejecutivas? Vale, las funciones ejecutivas al final, pues mira, lo que estamos hablando es eso. ¿Tú cómo tiendes a interpretar cómo está el vaso, si medio lleno, medio vacío, este tipo de cosas, ¿no? Tú realmente eso lo estás haciendo sin pensar. O sea, nosotros no somos conscientes de que se nos va la mirada más a unas cosas que a otras, que atendemos más a unos aspectos que a otros, o que tendemos a interpretar la vida de un modo más optimista o pesimista. Realmente lo hacemos sin pensar, ¿vale? Son tendencias de procesamiento que hemos ido adquiriendo, tiene su parte hereditaria, claro, las personas tienen más tendencia a una cosa que a otra, y luego su parte de aprendizaje. Pero todos estamos con esa necesidad de sesgar. ¿Por qué? Porque la realidad es muy compleja. Hay mucho estímulo, más a día de hoy, o sea, todo lo que tenemos que procesar al mismo tiempo. Entonces, digamos que nuestro cerebro está estableciendo esa serie de filtros que se van en una dirección o en otra. Llega un momento que si tú tienes un funcionamiento adaptativo, si tienes una capacidad funcional de poder regular todo eso, pues igual te das cuenta de que dices, en este momento igual me estoy sesgando mucho a este lado y no me va bien. Claro. Ese stop, eso es la función ejecutiva. O sea, son una serie de capacidades, que si quieres hablamos un poco en qué consisten, cuáles son las principales y demás, pero que están un poco en la base de eso, pues de ayudarnos a parar esas tendencias más automáticas, ¿no? De parar. Puedo poner un ejemplo, por ejemplo, tonto, que no tenga que ver con sesgos, pero que realmente es la conducta que vamos haciendo en nuestro día a día. Tú puedes estar acostumbrada a ir a la uni, por ejemplo, todas las mañanas por este camino. O sea, tú puedes ir cogiendo el camino de la derecha y luego giro, o voy de frente y luego giro. Y tú siempre vas por este camino. Lo haces sin pensar, o sea, seguramente por la mañana cuando vayas cansada y tal, y pensando, o pensando qué nuevo podcast voy a grabar, ¿no? A quién voy a entrevistar, o qué han publicado interesante, tú no estás pensando, tú lo estás haciendo sin pensar, es automático, es una tendencia, ¿no? Pues imagínate que un día de repente hay una obra por donde tú cruzabas, entonces te paras, como es lógico, y dices, por aquí no puedo pasar, voy a ir por este lado. Literalmente es lo mismo con los servos, son tendencias de procesamiento, son caminos que solemos coger a la hora de interpretar la realidad, pero en un determinado momento puede que necesitemos cambiarlos. Entonces la función ejecutiva, la parte más evolucionada del cerebro, digamos, pues cumple esas funciones, ¿no? En nuestra parte prefrontal de activar una serie de funciones, pues eso, que ejecutan, que regulan, que dicen para, a la otra manera, desengancha, cambia tu atención, piensa de otra manera. Me parece muy interesante. Y en esta línea otra pregunta que me planteo es, ¿hay correlación entre sesgos cognitivos y estado emocional? Totalmente, o sea, aparte de, pues eso, ya hemos estado hablando un poco de ejemplos, ¿no? De condiciones de estado de ánimo bajo van asociados a tendencias a activar este tipo de recuerdos, y lo mismo al revés, o sea, estados de ánimo positivos sabemos que van asociados pues con eso, con activaciones de esquemas más optimistas, pues eso que nos guían a tratar de prestar más atención a cosas que nos hacen sentir bien, interpretar la vida, si quieres, de un modo más positivo. Entonces todo va conectado. Pero bueno, si quieres algún ejemplo concreto, pues por ejemplo, para que me entendáis, vamos a pensar en una situación muy estresante, ¿no? Entonces, pues imagínate que ahora tú estás en cuarto de grado, ¿no? O sea, imagínate que terminas el grado y ahora para hacer el máster, pues están mandando currículums a diferentes sitios, ¿no? Y te llaman porque quieren hacer una entrevista personal para ver si eres apta para este programa de máster o lo que sea. Ese tipo de situación es relativamente estresante, ¿no? Entonces imagínate que cuando llegas al despacho, pues como este, y estamos tres profesores y te empezamos a hacer preguntas. Imagínate que uno de nosotros tiene una expresión como más de póker, digamos, o más neutra, que realmente no te está transmitiendo nada, otro te está sonriendo todo el tiempo y otro que no, que muestra gestos como de desagrado de a ver si terminaron la entrevista y mirando el reloj y cada vez que dices algo y toma notas, ¿no?
Realmente si lo piensas, la situación está completamente balanceada. O sea, tienes una información, un feedback claramente positivo, otro más o menos neutro, ambiguo, y otro claramente negativo. Las personas con ansiedad, con depresión, o si realmente estás experimentando mucho estrés en la situación, ¿qué es lo más lógico que pasa al principio? Que sean más hipervigilantes, ¿no? Y se vayan a la parte negativa. El problema ya no es que se queden, que porque tienes ese estado de ánimo, ¿no? Te lleve a engancharte en eso, sino que si tienes un estado de ánimo muy estresado, muy activado, muy ansioso, tu función ejecutiva probablemente no pueda funcionar en ese momento y decir, bueno, está bien que prestes atención a esto, pero presta atención también a otras cosas, ¿no? Claro, Entonces, claro, si estás todo el rato fijando de la persona que no le está gustando nada y los otros dos, luego a lo mejor el otro también te acaba sonriendo y demás, pero tú estás procesando esa otra información que hay en tu entorno. No, entonces, primero has tenido ese sesgo a la atención que no puedes desenganchar. Si nada más que estás atendiendo a el tercio negativo de la información, ¿cómo vas a atender a interpretar la situación? ¿Que está yendo genial o que está yendo fatal? O lógicamente fatal. que está yendo fatal, aunque realmente, objetivamente, la situación probablemente es más positiva de lo que tú te crees, pero tu sesgo de interpretación de la situación se va a lo negativo. Claro, Y así iría continuando todo. Pues claro, es retroalimentación, hay una relación bidireccional entre cognición y emoción. Si tú estás interpretando así, te vas a poner más nerviosa. Y seguramente te va a llamar la entrevista. Y a lo mejor cuando salgas y se cierre la puerta dirás, lo he hecho fatal, otra interpretación, ¿no? claro, Y a lo mejor dices, como la otra entrevista que hice que también me salió fatal. Todas las entrevistas que voy las hago fatal. Y a lo mejor alguna la hiciste bien, pero que estás activando nada más que aquellas, nada más que estás recordando las que fueron peor, sesgo de memoria. Con lo cual, es un poco la idea que en sí, función de cómo te sientas, todo eso guía tu forma de entender y procesar la realidad. Y al final, esa forma también te va a afectar a la hora de cómo te vas a sentir a continuación. Probablemente vayas ahí a tirarte al sofá en casa y decir, no, van a coger en ningún programa, ¿no? De máster. Pues es un poco la idea, ¿no? De cómo se va conectando la forma de procesar con la forma de sentir. Y otra pregunta así que me acaba de surgir es los sesgos cognitivos y las funciones ejecutivas. Yo veo, me puedo estar equivocando, que a mayor sesgo, más implicación de función ejecutiva, porque si piensas, yo qué sé, me ha salido perfecto, ya no le das más vueltas, pero si me ha salido mal y le empiezo a rumiar, estás Claro, empleando más. Rumiar es, yo creo, corríjame si me equivoco, que estás empleando funciones ejecutivas. Entonces, realmente lo que estás haciendo es una respuesta, un estilo de respuesta, un estilo regulatorio, pues que en ese momento probablemente sea desadaptativo, porque no te ayuda en nada ponerte a claro, darle vueltas de lo mal que claro, te sientes. Y al final eso también es un reflejo de falta, si quieres, de función ejecutiva en ese momento, porque no estás controlando parar esos pensamientos. ¿Qué necesitarías hacer para parar ese estilo rumiativo? Pues bueno, seguro que habéis hablado en otros podcasts de intervenciones de mindfulness, todas estas cosas, ¿no? Claro, al final lo que se trata es de poner en marcha esa regulación más de arriba abajo, sí, digamos, y tú lo que necesitas es desengancharte de esa información. O sea, igual que no te podías desenganchar de la persona que te estaba mirando regular en la entrevista, tampoco te puedes desenganchar ahora, eso era a nivel externo, claro, ¿no? A nivel interno tu atención ahora está nada más que centrada en el pensamiento negativo y en el darle vueltas y vueltas y vueltas. Necesitas inhibir en ese momento y eso es una función ejecutiva, la capacidad de inhibición, la capacidad para desenganchar tu atención, sea externa o interna, de algo que no te está siendo beneficioso en ese momento. totalmente. Y en esta línea, para la recuperación del estrés, Ujú. ¿qué funciones ejecutivas están implicadas? Pues a ver, funciones ejecutivas tendríamos tres principales, eso es un poco lo que nos dicen las investigaciones, ¿no? que vamos realizando. Todas son importantes en realidad, porque Ujú, si lo piensas, la capacidad de inhibición es una función básica pues eso, para poder parar estilos rumiativos o desengancharte en el momento que te estás poniendo muy nervioso porque dices, no le estoy gustando a nadie. Claro, si tú eres capaz de prestar atención al resto del entorno y desengancharte, estás utilizando una capacidad de inhibición para regular tu estrés. Y luego hay otras varias funciones importantes. Una es la capacidad para actualizar tu memoria de trabajo. Memoria de trabajo se entiende lo que tienes activo, la información que tienes activa en ese momento. Entonces, pues, por ir con el ejemplo de la entrevista, te imagínate pues eso, que has conseguido desengancharte, has inhibido, ¿no? Y ahora estás prestando más atención a la otra profesora o profesor que es como más agradable porque te ayuda a estar tranquila y hacer la entrevista. Pero imagínate
imagínate que dices algo que no le cuadra y cambia su cara. Si tú sigues pensando que está yendo todo súper bien, no estás actualizando la información, ¿no? Claro. Pues tener esa capacidad para decir, oye, ha habido cambios. Entonces, activas información, desarrolla nuevas estrategias. Y luego la otra función básica que se ha visto en funciones ejecutivas que es muy importante y que es un poco como la macrofunción que engloba estas otras dos y en la que estamos más enfocados en la investigación es la capacidad de flexibilidad, que pueda procesar todo esto de modo flexible. Al final, todos estos ejemplos que te estoy poniendo son ejemplos de flexibilidad. Total. Pero también más a nivel de una operación básica de flexibilidad, pues imagínate, pues estoy pensando en el ejemplo, ¿no? Para ilustrar. Mira, por ejemplo, imagínate eso, que estaba todo así como medio balanceado y tal, y me he desenganchado, y ahora estoy como centrándome en este profesor o profesora que es súper positivo y que me está ayudando a estar tranquilo, pero luego de repente los otros dos les cambia la cara, digamos que la estás cagando en ese momento realmente, ¿no? Tienes que tener flexibilidad, ya no es inhibir, es como decir, oye, algo no está yendo bien, con lo cual ahora sí me interesa prestar atención a lo que les estoy gustando para entonces tratar de detectar qué no está yendo bien para encontrar una solución. Entonces, estamos diciendo siempre, ¿no? Como partíamos de la idea hasta que desde el principio de la charla de que el ser algo de lo negativo, uy, qué mal, ¿no? Y es bueno ser algo positivo, depende del contexto. Y esa capacidad de tener esa flexibilidad, ¿no? Para decir, ahora es beneficioso atender a lo negativo y ahora me desengancho y me voy a lo positivo. Ese tipo de funciones un poquito más elaboradas es un poco lo que estamos investigando ahora y vemos que realmente es súper importante para poder promover regulación del estrés. Pues me parece muy interesante y en esta línea me gustaría que nos hablases un poco de qué investigaciones estáis desarrollando a día de hoy. A ver, hacemos muchas cosas, ¿no? Pero bueno, si quieres que te conecte con esta parte de flexibilidad, si quieres que estamos hablando ahora, una de las cosas que hacemos es investigación más a nivel experimental de laboratorio, pues eso, estudiar procesos controlados de estas capacidades de atención, de inhibición, de flexibilidad, conectado con marcadores, digamos, subjetivos pues eso, de reactividad y de recuperación del estrés, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos de los proyectos que hacemos ahora y algunas tesis que estamos desarrollando tienen que ver con todo esto, con utilizar paradigmas de evaluación de estas capacidades y luego posteriormente a pasar todas estas baterías validadas y demás, pues utilizar inducciones de estrés en el laboratorio, poner a la gente muy nerviosa, somos así de malos, ¿no? Pero con buena intención por la ciencia. Y bueno, y les pero como que anticipen que algo muy estresante va a pasar y luego tienen que recuperar. Y mientras tanto estamos monitorizando señales psicofisiológicas. Y lo alucinante de todo este tipo de líneas es cómo podemos detectar todo esto que parece así como, bueno, es muy interesante, pero un poco de, bueno, la filosofía de la vida, cómo podemos objetivizar este tipo de procesos. Nosotros utilizamos técnicas de eye tracking. Eye tracking es bueno, pues básicamente es un aparato que registra tu mirada, donde estás mirando en cada momento. Hacemos monitorización de esos movimientos oculares que no tienen nada que ver con MDR y todas estas cosas, ¿vale? Para que me entendáis. Es otro rollo, es que tenemos esos aparatos que es como si tú pusieras unas gafas y las gafas estuvieran midiendo dónde miras en cada momento. Entonces, con ese tipo de técnica podemos cuantificar, pero de un modo súper preciso, cómo estás atendiendo tú. Pues imagínate esa situación que poníamos antes y que realmente, de hecho, utilizamos este tipo de escenarios, ¿no? De que te sientas evaluado por diferentes personas y demás en el laboratorio y con la GAF estamos monitorizando cómo se va la atención de la gente realmente a este tipo de situaciones y cuando cambia el feedback, cómo cambia, o sea, estamos monitorizando en tiempo real las conductas. Claro. Cómo eso o esos indicadores de flexibilidad que luego tenemos de ahí, realmente pueden predecir tu tasa cardíaca cuando estás teniendo que recuperarte del estrés o tu sensación subjetiva de, pues eso, cómo lo has experimentado y es algo pues bastante, para mí por lo menos bastante alucinante, ¿no? Que podamos cuantificarlo de modo tan preciso y que además tenga ese poder predictivo de que si eres más flexible realmente te puedes regular mejor del estrés. Entonces a partir de ahí lo que también hacemos es diseñar intervenciones, o sea, a un nivel más de clínica micro. Hacemos microintervenciones en estos procesos para ver cómo manipulándolo
entrenando a la gente que tiene más inflexibilidad a ser más flexible, se pueden recuperar del estrés. Me parece muy interesante. Y en esta línea, a lo largo de tus investigaciones y demás, ¿ha habido algún aprendizaje o algo especialmente llamativo? Sobre todo para mí, una parte que me llevo yo de las investigaciones que hacemos y por eso que me motive tanto a seguir haciendo es eso, ver cómo realmente podemos llevar a la práctica pues eso, el obtener indicadores muy precisos de, pues de aspectos que parece muy difícil de evaluar, porque fíjate que estamos hablando todo el rato de funciones de qué pensamiento es activo o qué función ahí de mi cerebro me controla y me dice stop. Realmente suena todo como muy filosófico, ¿no? No es una medida como en la neurociencia que digamos, se activa esta neurona y esto asociado, sino que un poco nos imaginamos, pero realmente no podemos cuantificarlo, sí que podemos cuantificarlo, ¿no? Y esto es lo que me fascina mucho de este campo, ¿no? De poder cuantificar algo que aparentemente resulta tan difícil cuantificable y que tenga un valor, o sea, que realmente estamos obteniendo indicadores de cosas que pueden aportar a los tratamientos actuales y que podemos desarrollar intervenciones muy precisas en componentes que, fíjate, ¿no? Un poco viendo los ejemplos, pues pueden ser tan relevantes para incorporar dentro de la terapia como un módulo adicional de intervención muy específico y para mejorar capacidades específicas. De hecho, otra cosa que se me acaba de ocurrir es que con lo que hablas, sí que es verdad que se puede hablar de ciencia y con carga empírica, pero lo que me he fijado, no sé, hablando con profesionales, yendo a jornadas y tal, es que con un mismo tema en psicología hay como opiniones distintas. Aunque haya evidencia científica, es como que hay unos piensan una cosa, otros otra, y dices, ¿esto es ciencia o esto son opiniones personales? Claro, ese es un poco el trampeo, ¿no? En lo que tenemos que tratar de luchar, ¿no? Desde el campo profesional, pues que no se dé ese salto al final. Claro. Al final es eso, si yo te cuento todas estas cosas y si yo te pongo todos estos ejemplos, porque son ejemplos que tengo validados, Claro, o sea, porque claro. tengo contrastados, no es porque yo piense que... Y es parte de una filosofía de cómo hacemos la ciencia, cómo hacemos la educación también, ¿no? De cómo deberías sacar conclusiones tú y pues eso. Yo creo que es muy importante también cómo lo transmitamos a vosotros, a los estudiantes, a la gente interesada en psicología, ¿no? Que nos estáis leyendo en el podcast, voy a hacer un momento de mirar a pantalla, que tratéis de seguir ese tipo de principio, ¿no? De si yo defiendo algo es porque tengo una prueba para ello, ¿no? Claro. Y una cosa que les enseño, por ejemplo, mucho a mis estudiantes es aplicar el método científico para cualquier tarea que hagas como psicólogo. Y el propio trabajo en clínica es una investigación de caso único. Sí, sí, total. Y es literalmente así. Entonces Sí, tenemos que basarnos en principios de a partir de la información, elaborar hipótesis, contrastarlas con qué, con las mejores pruebas. No se, no se confirma, tengo que elaborar una nueva hipótesis. Entonces, básicamente es aplicar ese principio a todo. Análisis funciona. Eso es, entre otras. Pues me parece muy interesante y ya te digo, o sea, yo a veces me he planteado, bueno, dicen, no todo vale. Y esto lo dice todo el mundo. Pero luego te encuentras en jornadas que unos hablan de una cosa, otros de otra y dices, bueno, pues no sé, igual no todo vale, pero está valiendo todo. Claro, un problema que tenemos yo creo, o sea, si piensas, yo te puedo hablar por ejemplo de lo que yo más trabajo del campo de psicopatología, pues eso, del laboratorio a la clínica. Claro, un problema que tenemos yo creo a día de hoy, yo te hablo de este caso, pero entiendo que es una cosa común, ¿no?, al resto de ramas de la psicología, es que aún tenemos mucha brecha entre lo que hacemos en la universidad, ¿no?, de la investigación más centrada específica y lo que llega o lo que tarda en llegar al campo aplicado, ¿no? Y es un poco lo que siempre ahí, pues, y es culpa de todos realmente, o sea, que a lo mejor los investigadores no hacemos el suficiente esfuerzo para llegar, ¿no?, a informar de los resultados más recientes pues eso, a los profesionales del campo aplicado y quizás al revés también, ¿no? Que no hay esa comunicación a lo mejor tan inmediata como sería deseable. Sí, o que las investigaciones están como muy controladas, todo muy controlado, todo muy medible y tal, y luego al llevarlo a la práctica, habrá casos que no, obviamente, pero igual hay casos que
que es difícil aplicarlo en la práctica de esa forma. Es que, claro, ese es otro aspecto clave del porqué. O sea, esto no es tampoco, aunque yo creo que tenemos parte de culpa también nosotros de no saber comunicar, ¿no? Y por eso creo que también está bien tener este tipo de vías, ¿no? Para poder difundir de modo más directo, ¿no? Que a través de artículos científicos nada más o congresos científicos donde vamos los que vamos. Entonces, este tipo de iniciativas están súper bien y te doy la enhorabuena por la parte que tú contribuyes. Pero, pero claro, luego está la otra parte de, es que esto está muy bien, pero ¿cómo lo implementas en el campo aplicado, Eso ¿no? es. Entonces tú fíjate, yo te estaba hablando ahora de que tenemos unos aparatos increíbles, ¿no? Y que van midiendo, claro. Entonces a mí desde las clínicas me podrían decir, bueno, ¿y qué esperar de mí? ¿Que me compre yo este aparato de no sé cuántos mil euros para que esté aplicando este tipo de entrenamiento que requiere esto es muy complicado, realmente. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que buscar? Y es un poco lo que a nosotros nos interesa como grupo. Partir de la investigación más rigurosa, más fine-grained, si quieres en inglés, ¿no? Como más al hilo, para entender realmente el proceso, lo que te decía antes, ¿no? Que me fascina, cómo puedes cuantificar lo más pequeño de un Claro. modo tan correcto. Pero luego, para poder favorecer la implementación, tienes que pensar cómo implementar eso. Tú no puedes llevar estos aparatos a cualquier línea. Entonces, la otra de las líneas que nosotros desarrollamos es trabajo con nuevas tecnologías. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es todo esto que en entornos controlados hemos visto que funciona muy bien, o sea, que predice muy bien, crear aplicaciones móviles, recursos web, que introduzcan estos mismos componentes de entrenamiento, de modificación de servo, de modificación de función ejecutiva, para que se pueda hacer en cualquier sitio. ¿Entiendes? Entonces, ahí ya tenemos un recurso que sí que tú puedes aplicar en clínica. En clínica, o piensa que al final no se trata, es lo que decíamos al principio, no se trata solamente de que haya pacientes con problemas muy serios que tienen este sesgo. Todos tenemos sesgos. Claro. Y a veces, cualquier persona podemos necesitar un poco ese pequeño training, ¿no? O ese pequeño de, llevo unos días un poco mal, igual me iría bien, ¿no? Me vendría bien recibir este entrenamiento. Bueno, en el momento que tengas, que es otro problema del mercado, o sea, vosotros lo sabréis, o sea, aplicaciones móviles de salud mental, todas las que queráis, ¿cuántas están basadas en investigación? Poquísimas. Ahí está la clave. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es, con este tipo de conocimiento, pues un poco lo que intentamos nosotros es eso, sacar aplicaciones que puedan ser útiles para población general, para resolver pequeños problemas, pero también, pues eso, que puedan servir como un coadyuvante a una terapia que se implemente en una clínica. ¿Y hay estudios que estén centrados, bueno, ya hechos sobre cómo aplicaciones móviles estén ayudando a intervenciones? Estamos en ello, fíjate, estamos desarrollando ahora nosotros, porque esto es un campo muy nuevo, entonces lo que venimos desarrollando nosotros ahora, por ejemplo, una de las investigaciones que vamos a sacar para el año que viene, básicamente una de las intervenciones online que hemos sacado de una aplicación de entrenamiento atencional y de interpretación para generar condiciones, en este caso más positivas, porque va dirigido un poco más si quieres, a las personas con el sesgo negativo más rígido, ¿no? Para tratar de hacer en este caso inhibición. Lo que estamos haciendo es en varios estudios utilizar esto como un complemento para una terapia grupal cognitivo-conductual de toda la vida para tratar los componentes de regulación emocional que van conectados. Entonces, pues se trata de eso, de ver qué aporta, ¿no? Este tipo de intervención, este tipo de entrenamientos. Lo que hemos hecho hasta ahora, antes de dar ese paso un poco más a la conexión con la clínica que ya te digo que yo creo que es tan necesaria, es primero validar las intervenciones online en población general. Entonces, una cosa que hicimos, por ejemplo, durante el confinamiento, en 2020, pues fue inicialmente ofrecer este tipo de recursos a quien los quisiera utilizar durante aquella época, ¿no? Entonces tenemos datos que nos muestran eso, que cuando la gente estábamos como estábamos, aquellas personas que se ponían a utilizar este tipo de intervenciones comparado con los grupos de control, digamos, que estaban haciendo una aplicación parecida pero que no tenía componentes de entrenamiento, además de mejorar el sesgo cognitivo, esto predecía que durante esas semanas tan difíciles que teníamos, rumiaban menos y experimentaban menos ansiedad. Qué guay. No sé, me parece muy interesante. Y otra cosa que me he fijado en lo que respecta al estrés es que, bueno, sobre todo hablando con profesionales del área pública, es que antes, ponte 10 años, 10, 15 o 5, bueno, no sé,
Antes. Antes, antaño. No ahora. Como que había menos nivel de estrés que el que hay ahora. Mm, Y es como que yo veo que hemos pasado desde dos extremos de como no expresar las emociones, mm, ahora expresarlas como en exceso ya. y no saber hacerlo, a pesar de tener guías para absolutamente todo, como gestionar tus emociones y Sí. tener 80 informaciones de cada cosa y cada comportamiento humano. En fin, me parece un poco interesante, quería un poco que profundizaras en eso. Yo creo que yo creo que se pueden dar ambas cosas. Yo creo que dices, y es verdad, ¿no? Es el sentimiento y no es solamente el sentimiento, es la evidencia. O sea, tenemos indicadores en estudios epidemiológicos que, pues eso, que los niveles de estrés en la población a día de hoy son mucho más altos que Sí, los que había hace 10 años. Esto es un hecho. sí, sí, Claro, ¿por qué pasa esto? Pues yo creo que tiene que ver pues con ambos polos que tú estás diciendo. Por un lado, a lo mejor antes también la gente estaba estresada, pero no lo decía tan abiertamente, ¿no? claro. Que eso es algo positivo, ¿no? De cómo vamos avanzando Ujú, a una cultura de favorecer el que la gente sea más abierta a la hora de expresar sus emociones, ¿no? Yo ujú. creo que esto influye. Pero dicho eso, también tenemos que incorporar, aquí hemos estado hablando un poco de la parte más psicológica, un poco al final te decía que esto va conectado también con la parte más neuro, ¿no? Más río, y el componente social, o sea, son todos los niveles de análisis y el componente social yo creo que es más que evidente que el mundo está cambiando. Claro, Y porque el mundo cambia, pues nuestra forma de afrontarlo está cambiando. Y quizás, pues tú dices, hay tantas guías y tal, pero quizás no estamos preparados todavía para adaptar todo este tipo de consejos o recursos, ¿no? Y es una cosa pues que nos tenemos que ir adaptando poco a poco. Pero yo, como lo veo, realmente la vida está cambiando a que, pues eso, a una cultura del estrés ujú, porque cada vez pues vivimos un entorno así que es más capitalista, individualista, tenemos menos oportunidades y no, a ver, nos está afectando a todos, pero yo creo que sobre todo a los más jóvenes. Yo no me voy a incluir porque ya soy millennial viejuno, ¿no? Pero también me lo he tenido que comer y yo creo que sobre todo a vuestra generación, o sea, son hechos, o sea, objetivables. A cada generación que pasa se tarda más en tener un trabajo estable, si es que todavía existen. Vivir en pareja, irse fuera de sus padres, tener los estudios, tener hijos. Todo eso es un ejemplo de que la vida es mucho más complicada a día de hoy a la hora de tener recursos para poder ir adaptándose y generar tu propio lugar y tu ujú. propia riqueza. Riqueza me refiero en todos los sentidos, no Sí. solo material. Claro, eso genera más estrés por necesidad. Y quizás, pues eso, no estamos todavía preparados o nos está viendo como un poco de golpe de decir cómo nos podemos adaptar a esto, ¿no? Pues me parece muy interesante y ya te digo, es que sí, es una crítica que siempre hacen, no sé, los profesionales estos con los que hablo, Mm. es que la generación actual son muy débiles, son muy excesivos y expresan todo, ale. Pero las condiciones también van cambiando y es Pero que claro, tenemos que ver qué condiciones tenemos cada uno. claro, O sea no es todas las generaciones tienen lo suyo. Y pues eso, pues ya te digo, pues yo cuando tenía tu edad, pues yo soy de la generación del 15M. Y ujú, claro, ¿por qué hacíamos todas estas cosas que hacíamos? Porque las condiciones eran muy malas, sino para qué narices vamos a ir a protestar, ¿no? Todos tenemos eso, pero es verdad que a lo mejor, ¿no? Como la gente más mayor ya como sí, que no se sí, acuerda que en su época y lo tiende a ver como que son unos quejicas. No, bueno. Y unido a eso, pues lo que te digo, yo creo que a medida que va avanzando el tiempo, es que las condiciones, y esto es objetivable, cada vez son peores en ese sentido. O por lo menos son más difíciles, ¿no? mm, Pues eso para poder independizarse, tener recursos, y eso es parte de... Bueno, y eso no lo vamos a poder cambiar los psicólogos, si quieres, experimentales, clínicos que estamos sí, trabajando con el caso, eso va más allá, o sea, tenemos que trabajar también a nivel social, de política social, pero es verdad que mientras este cambio llega o estas acciones se puedan implementar a un nivel más global, el individuo tiene que hacer algo, o sea, no nos vamos a hundir en la miseria, ¿no? claro. Entonces, todo este tipo de investigaciones que vamos desarrollando en paralelo pueden tener un beneficio inmediato, ¿no? Para la persona que lo esté llevando peor, esté teniendo efectos más acusadores del estrés, pues pueda encontrar recursos, ¿no? Para ver cómo manejo yo esto, cómo hago esto. Y el hecho de
de que la persona le influyan variables sociales, como estamos hablando, y psicológicas y biológicas, hace que la investigación se esté enfocando en esa población. Con el paso de los años la investigación también avanza, ¿no? Claro. Me parece muy interesante. Y ya para terminar, ¿nos podrías dar alguna estrategia así básica y útil para todo el mundo? Que es muy difícil, pero sobre cómo gestionar el estrés. ¿Cómo gestionar el estrés? El ingrediente mágico, ¿no? La receta Sí, mágica. bueno, no hay, pero bueno. Si la tuviera, ya te digo yo que no estaría aquí, estaría en otro sitio forradísimo, ¿no? Normal. Pero bueno, a ver, para eso estamos, ¿no? Para avanzar y para comprender y pues eso, que nos puede ayudar. Hay muchos recursos, pero si me pides algo como general que pueda ser útil Sí, para todo el mundo, pues cada uno somos un mundo. Y en esta misma idea que te decía antes de ser flexible o no sesgar a nivel atencional o no activar memoria. Fíjate, hasta en eso que estás viendo que está todo como tan conectado, de hecho la investigación reciente un poco lo que hacemos es, hemos creado ahora lo que se llama la hipótesis combinada, y es que si sesgas en un proceso, esto retroalimenta a los otros. Con todo y con eso, hay perfiles individuales, y eso es parte también de lo que está tan en boga ahora, más a nivel clínico general, de claro, personalizar las terapias, ¿no? Poner claro, recursos para claro. cada uno. Entonces, cada persona es un mundo, y en el campo de ser con función ejecutiva, habrá personas que su problema sea más que están hipervigilantes a la amenaza y eso es lo que tienes que entrenar. Otras personas será más a nivel de interpretativo, de que activan siempre condiciones pues, muy pesimistas o muy de atacarse a sí mismo, ¿no? De evaluarse, Sí. de atacar su autoestima, y tienes que utilizar otro tipo de entrenamientos, otro tipo de estrategias. El ingrediente común, yo creo, para todo eso es cada uno vamos a necesitar algo concreto. Y digo vamos, y yo creo que somos todos, ¿eh? No es la persona que tenga una dificultad muy marcada. Todos tenemos problemas. Lo que hablábamos antes, la vida no es de color de rosa realmente, ¿no? Y también se trata de eso, de también estar atento, ¿no? Y percibir cuando problema para saber afrontarlo también. Entonces, para todos, un consejo útil es quizás te beneficie más trabajar más a nivel de a qué prestas atención o cómo interpretas las cosas o cómo las piensas, pero para eso te tienes que dar cuenta. Entonces, la clave es toma conciencia de tus pensamientos. Ya no solamente toma conciencia de tus emociones, toma conciencia de tus pensamientos. ¿Cómo tomas conciencia de tus pensamientos, de cómo estás, ¿no? Elaborando, cómo estás Claro. sintiendo? También a través de las emociones, lo que decíamos antes, está todo conectado. Y yo esto es algo que fíjate, con lo que hablábamos antes, ¿no? Del confinamiento y de las investigaciones que hacemos durante el confinamiento. Claro, el confinamiento fue un macroestresor brutal para todo el mundo. Y al final hemos salido bastante bien parados, entre comillas, ¿no? Y había mucho tiempo para hacer muchas cosas y la gente se ponía a hacer magdalenas y todas estas cosas, ¿no? Y a pensar en cómo estaban. Mucha gente se ha parado a pensar en cómo estaba, que antes no te parabas a pensar en cómo estaba. Y eso es una cosa bonita, útil y necesaria que hacíamos durante el confinamiento, que no la perdamos ahora, que ya hemos salido y ya estamos otra vez en esta vida de estrés continuo, de ahora todo ir corriendo, pues como cuando hemos quedado tú y yo ahora y vengo de recoger a mi niño al colegio y yo aquí hago la entrevista y la miro a otro lado, ¿no? Y entonces no te paras a pensar, déjate un momento al día para realmente pensar cómo ha sido el día, qué has pensado, cómo te has sentido. Y a partir de ahí identifica un poco a lo mejor qué está fallando de todo esto que estamos hablando, y a partir de ahí tienes recursos, tienes guías que trabajan todo esto a un nivel más general, pero también pues eso, van saliendo intervenciones pues muy empíricamente informadas que te ayudan a trabajar estos componentes, pero para eso tienes que darte cuenta de que está haciendo ese problema. Y nuestros entrenamientos, de hecho, van un poco en esa línea. O sea, tú, por ejemplo, eh, darte cuenta de que estás todo el rato atendiendo a las cosas negativas que hay en tu entorno es algo que tú no te das cuenta, no sabes que tengas función ejecutiva. Nuestros entrenamientos una cosa que hacen es darte feedback de eso, es como si fuera cualquier tipo de, de aplicación, ¿no? Como ahora estamos con el Rap, ¿no? Del Spotify, te da toda la información de lo que se ha recogido. Aplícate eso también a la hora de cómo piensas y cómo procesas la información, ¿no? Y entonces, pero vamos haciendo pruebas de entrenamiento que te están monitorizando tu atención y luego puedes ver la gráfica y entonces tomas conciencia y dices, uy,
Y yo no me he dado cuenta, pero realmente he estado prestando mucha más atención a la información negativa que había que a la positiva. Entonces, porque eres consciente, puedes implementar función ejecutiva y decir voy a tratar de corregirlo, pero si no eres consciente, Claro, es más complicado. Entonces, hay como esas diferentes vías. Tú a un nivel de entrenamiento, yo te voy a ayudar a algo muy básico, pero en la vida diaria, lo que decíamos antes de, oye, stop, que esto no me está ayudando, tú lo puedes detectar en si no te estás sintiendo bien. claro, Para un momento al día a pensar en cómo ha ido el día, cómo te has sentido, y eso te va a ayudar también a pensar y por qué no me siento bien, qué ha pasado y por qué ha pasado, qué he pensado y entonces claro. qué ha ocurrido. Aplícate un poco esa serie de principios, así encontrarás un poco sobre lo que puedes trabajar, que ya digo, para cada persona va a ser una cosa distinta. Y ya la última, es que, o sea, y otra cosa que veo es que las investigaciones, vale, sí, recabáis muestra de perfiles muy diversos, Ujú, pero a nivel clínico, ujú. luego dicen, bueno, pues esta terapia es la que más evidencia tiene, tal, pero yo pienso, ¿servirá para todos los casos? Claro, claro, es que estamos en lo mismo de siempre. Ahí ya hay una corriente ahora, pues eso, cada vez más en alza, ¿no? De el tratamiento estandarizado versus Claro, eso es. la terapia personalizada. Estamos todavía tratando esa... Es lo que hablamos un poco antes de las opiniones. Yo te puedo decir, yo opino que es mejor personalizar por todo esto que estamos hablando. Vamos a esperar un poco Claro, también a que la investigación avance y eso, a hacer ensayos clínicos controlados que comparen tratamiento estándar paso a paso respecto a personalización. ¿Sabes cuál es el problema? Que la personalización al final, pues es eso, depende de muchos factores. Tú como dices, cómo personalizar. Para eso necesitas investigación más básica, yo creo como la que hacemos nosotros, para ver claro, cuál es el componente. Pero si cada uno ponemos nuestro granito de arena, desde la investigación más básica a la investigación más aplicada, para poder encontrar esos perfiles o algoritmos, si quieres, que nos digan, a esta persona le viene bien esto concreto. sí. Ahí, realmente, si tenemos esa información precisa, por definición eso tiene que ser más efectivo que hacer para todo el mundo exactamente lo mismo, ¿no? Claro, es que un ejemplo que se me venía era que, por ejemplo, en tratamiento de TEP, Ujú, la exposición tiene nivel de evidencia A y luego el más ujú, más. Y el MDR tiene solo uno más. ujú, Entonces, o sea, que tiene menor nivel de evidencia. sí. Pero claro, yo pienso, igual la exposición le viene bien para la evidencia lo dice, la mayoría de la gente, pero igual hay gente que le viene mejor el MDR. O O una yo qué tercera sé. técnica que no sea Sí, o ninguna de esa. esas dos, ¿sabes? Sí, Pero que tenga validez de efectividad. Primero, que no cause daño, porque esa es otra, o sea, que también sí, tenemos que claro. ver que no genere efectos rebote, porque algunas imagínate, ¿no? Hace años decíamos la parada de pensamiento, tenía que parar de pensar. Sí, Bueno, pues según qué caso es hasta peor, ¿no? Porque genera efectos rebote la parada de pensamiento. Sabiendo qué técnicas o qué protocolos pueden funcionar bien, que no tienen efectos adversos y demás, luego ya, o sea, lo que tienes que ver es qué le puede beneficiar a esa persona. Y hay gente, hay pacientes que es eso, que la terapia de exposición no les va a ayudar, pero eso, o sea, esto te lo tendrán que explicar mejor los clínicos en otros podcasts con clínicos, pero precisamente, o sea, lo que un clínico te va a decir es que yo realmente no aplico porque el manual diga esto, yo no aplico si yo veo que no le está ayudando. Hay pacientes que les plantea otro tipo de estrategia. vale. Pues muchísimas gracias, la verdad es que me tiraría aquí hablando. Y pues bueno, pues muchas gracias por haber venido al podcast, es un placer y hasta aquí. Encantado. Pues nada, muchas gracias a ti.